pues quiero compartir con ustedes algo que creo que el Señor me ha hablado para que pudiéramos juntos reflexionar sobre esto. Y el título que le he puesto a este mensaje es 180 grados. Tú dices, bueno, te la ha currado mucho, Miriam, ¿no? 180 grados porque considero y creo que cuando una persona se encuentra con Jesús, hay dos cosas. Si te encuentras con Jesús y simplemente eres un seguidor, seguramente no producirá cambio, porque no cambias tu forma de vivir, simplemente has conocido en un momento determinado, lo has experimentado en un momento determinado. Pero cuando te dispones a ser discípulo de Jesús, hay un cambio. Y si antes caminabas así, te encuentras y te topas con Jesús, decides seguirlo y tu vida da un giro de 180 grados. En pensamiento, en acciones, en palabras, en forma de vivir. ¿Estás de acuerdo conmigo? Todo lo que nos hemos encontrado con Jesús ha producido un cambio. Amén. Y hablando de esto, algo que dijo Jesús justo antes de regresar con el Padre, hay un versículo muy conocido que está en Juan 14:27 que dice: la paz os dejo, mi paz os doy, ¿verdad? No como el mundo la da. Ese versículo, ¿quién lo conoce? Todos, ¿verdad? Pero este versículo, aunque lo podemos haber leído muchas veces, en esta ocasión para mí hubo algo que resaltó. Porque él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no la doy como el mundo la da. No se turben vuestros corazones ni tengan miedo. Y eso me hizo a mí meditar en algo. Él ya estaba a punto de irse con el Padre, pero le estaba diciendo, oye, no preocuparse, porque aunque yo me vaya, mi paz os dejo con ustedes. Y a mí esto seguía ahí dando vueltas en mi cabeza. Y entonces llegué a una conclusión. Si tú vas a leer el mismo versículo en la NTV, lo dice de otra manera que quizá nos ayude a entender mejor. Dice, les dejo un regalo. Quien te da un regalo, luego te lo pide. No, un regalo es para ti, ¿verdad? Dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. La paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Y mi mente seguía meditando en esto. ¿Y sabes qué? Si vemos qué significa o qué es la paz, es tranquilidad, es descanso, es calma, es reposo, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero lo contrario de paz, ¿qué es lo que es? Enemistad, guerra, intranquilidad, agotamiento, batalla. Y cuando pensamos en esto decimos, bueno, ¿y de quién proviene la paz? La paz proviene de Dios. Entonces quiere decir que cuando el ser humano pecó contra Dios, se apartó de Dios, ¿verdad? ¿Hasta aquí bien? Al apartarse de Dios y haber una barrera entre el hombre y Dios, perdimos la paz. Y nosotros no nos podemos ni imaginar lo que puede llegar a ser una vida sin paz, porque no lo hemos experimentado. Gracias a Dios, por la gracia de Él, podemos disfrutar de esa paz que proviene de Él, igual que el gozo también proviene de Él. Tanto la paz y el gozo proviene de Dios. Quiere decir que todo el tiempo que la humanidad estuvo caminando apartado y lejos de Dios, vivían sin gozo y sin paz. ¡Wow! Entonces yo me imagino que cuando Jesús llegó y Él andaba por las calles predicando, sanando enfermos, hablando sobre su Padre, el primer milagro que la gente descubría es que se podía encontrar con paz y gozo, una experiencia que nunca antes habían experimentado. Ese era el mayor milagro que la gente de primera recibía. Y se sorprendía la gente porque era algo que anteriormente no habían vivido. Por eso la gente decía, ¿quién es este? ¿Quién es? Porque estaban experimentando sentimientos, emociones, una paz, un gozo, una alegría que nunca antes la habían podido experimentar.
Y eso sucede también hoy en día con nosotros. Muchos de nosotros podemos vivir alejados de Dios. Y cuando nos acercamos a Él y nos encontramos con Él, no sabemos expresar o decir qué es lo que estamos sintiendo, pero podemos decir, wow, siento una paz. Me siento tan bien, me siento tan alegre, siento como un peso se ha ido de mi vida. ¿Cuántos han experimentado eso en algún momento determinado cuando se han acercado a Jesús? Porque siempre que nosotros nos acercamos a Jesús, siempre va a producir paz y gozo. Así que si estás pasando en un momento donde no tienes en tu vida paz y gozo, dile al Señor, Señor, necesito volverme a encontrar contigo. Porque tú eres paz y eres gozo para mi vida, ¿sí? Y siguiendo hablando de esto, me gustaría entrar en el primer punto de este mensaje, es el Cordero Perfecto. En Éxodo 12 encontramos donde se establece la festividad de la Pascua. ¿Y qué es lo que celebraban aquí? Cada año se celebraba esta fiesta, una fiesta donde se agradecía a Dios por haberlo sacado de la esclavitud de Egipto, y por familia se escogía un cordero, a un cordero que llevaban a casa y lo cuidaban durante 4 días, y después de esos 4 días lo mataban y con su sangre pintaban los marcos de la puerta para que así Dios lo protegiera de enfermedades, plaga y muerte. Esto era una fiesta que de generación en generación se celebraba cada año. Y tú puedes decir, bueno, ¿por qué decimos el Cordero Perfecto? ¿Qué es lo que nos quiere decir con el Cordero Perfecto? Jesús entró en Jerusalén días antes de esta fiesta, de la Pascua. Y cuando Jesús entró, ¿qué es lo que sucedió? Porque estamos hablando de Domingo de Ramos. ¿Qué es lo que sucedió? Que la gente lo eligió, ¿no? Porque al entrar la gente lo reconoció y dijo, ¡oh, Hosana, el Hijo de Dios! ¿No? La gente lo reconoció. La gente lo eligió. ¿Lo eligió como qué? Como Cordero. Jesús estuvo en ese lugar durante 4 días en casa con la gente. Y después de ese día, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió después de ese día? Murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y desde ese mismo momento ya no hubo más sacrificio, ya no hizo falta más sacrificio. Voy a volver a repetirlo. Desde ese mismo momento ya no hace falta más sacrificio, porque su sangre nos da acceso, porque su sangre nos libra de enfermedades, de plaga, de muerte, y su sangre nos limpia de pecado. Por eso no es necesario hoy en día seguir practicando sacrificio, porque ya Cristo lo hizo. Él fue nuestro Cordero perfecto, Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Y a partir de ese momento hubo un antes y un después en nuestra vida, en la vida de la humanidad. Él fue nuestro Cordero perfecto. Amén. Y ocurrió algo. Quiero que leas conmigo en Mateo 21 del 1 al 7. Hay un refrán que dice, del amor al odio. ¿Qué es lo que hay? Un paso, ¿no? Pues vamos a leer en Mateo. ¿Lo tienes? Mateo 21 del 1 al 7. Dice así: mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé, en el monte de los olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelo. Si alguien le pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor lo necesita. Entonces permitirá llevárselas de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía, dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y lleva montado en un burro,
montado en la cría de una burra. Los 2 discípulos hicieron tal como Jesús le había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendían sus prendas sobre el camino delante de él y otros cortaron ramas de árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios porque es el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban, y la multitud contestaba: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Aquí vemos cómo Jesús llega a ese lugar montado en un pollino o en una cría de una burra, como lo quieras llamar. Y la gente al verlo llegar, lo reconoce. Y dice: Hosana al Altísimo, el Hijo de Dios ha llegado. Y la gente se alborota tanto, está tan emocionada porque llegó la promesa, que comienzan a cortar ramas, a ponerla en el camino. ¿Dónde la pongo? Aquí arriba para que todo el mundo la vea. Las ponían en el camino para que Jesús, cuando pasara por encima de ellas. Y no solamente eso, sino que la gente se quitaba las túnicas y también las extendían. No importaba nada, no importaba nada. Lo más importante en ese momento era Jesús. Y la gente con ramas en sus manos decía: Hosana, Hosana, Hosana. De alguna manera, estas ramas representan victoria. Y en ese momento la gente lo había reconocido. Lo había reconocido, no importaba nada, solamente que venía un Salvador. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió de un día a otro? Porque no pasó un año, pasaron unos días y todo cambió. ¿Por qué no leemos juntos Zacarías 9, del 9 al 12, donde vamos a ver la promesa, para poder entender un poco más a estas personas? Zacarías profetizó y dijo lo siguiente. Yo voy a leerte el 9. Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. ¿Sabes cuándo se dijo esto? ¿Cuándo profetizó esto Zacarías? 500 años antes de que eso sucediera. Y yo quiero hacer aquí un paréntesis, ¿vale? Vamos a hacer aquí un paréntesis y luego seguimos, porque a veces creo que la gente no percibe esto de esta misma manera. Zacarías profetiza al pueblo: oye, tranquilo, porque va a llegar un Salvador. Y la gente lo toma en su vida y lo cree. Pero esa generación no lo vivió. La otra generación tampoco lo vivió. La otra no lo vivió. Pero esa promesa seguía latiendo en el corazón del pueblo, de generación en generación, de generación en generación, de generación en generación. Estamos hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo, para quien no lo tenga claro. Porque no, esto está en el Antiguo, no en el Nuevo, no, es que está en el Nuevo. La Biblia es Biblia, Antiguo y Nuevo. Jesús no vino para anular el Antiguo Testamento, vino a añadir a lo que ya estaba. Amén. Ya está. Entonces había una promesa. Y durante generación en generación, esa promesa seguía viva en la vida de ellos. Y 500 años después, pudieron ver con sus ojos de que esa promesa se cumplió. Y aquí hay algo para ti.
Quizás Dios te prometió algo. O quizás no fue ni siquiera a ti. Pero Dios lo cumple. Dios lo hace. Y tus ojos lo verán. Y si no lo ven tus ojos, lo verán tus hijos. Y si no, lo verán tus nietos. Pero eso sí, encárgate de que esas promesas sigan vigentes en tus siguientes generaciones, día tras día, y que lata en el corazón para que lo puedas ver. Amén. Dale un aplauso al Señor, por favor. La multitud, al verlo entrar, lo reconoció y dijo: esta es la promesa que mi padre tanto me habló. La estoy viendo. Hosana, Hosana, se cumplió. Hay victoria. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que ellos esperaban un Salvador que entrara como rey a gobernar en la ciudad y que los librara de la opresión de los romanos. Eso es lo que ellos en su mente creían que podían hacer. Pero eso tenía solución si fuera sido solamente eso para una generación, luego se terminaría. Y Dios estaba viendo, Dios quería algo mayor, no, sus ojos, su entendimiento no podía llegar a entender lo que Jesús estaba hablando. Entonces Jesús empieza a decirle, conforme está con ellos allí en esos días: oye, yo no he venido para quedarme, es necesario que yo regrese con el Padre. Oye, unas cosas, unos mandamientos os doy: amar a Dios, pero también amar a las personas. Oye, os digo una cosa: no paguen mal por mal. Y la gente empezaba a decir: uy, a mí no me encaja. Porque lo estaba confrontando, no le estaba diciendo lo que querían escuchar, sino que estaba intentando confrontarlo para que entendiera que había algo más allá. ¿A quién no le ocurrió esto en alguna vez? Se encontró con Jesús y ahora queremos que Jesús actúe a la medida que nosotros consideramos que tiene que actuar. Pero si no lo hace a mi manera, ay, pues será que a lo mejor no es de Dios. O será que a lo mejor no es Jesús. O será que a lo mejor no es esto. ¿Entendéis? Al final nosotros también hacemos lo mismo sin darnos cuenta. Hoy estamos alzando y diciendo: Hosana el Altísimo, el Dios que me rescató, el Dios que me sanó, el Dios que me liberó, el Dios que cambió mi vida, pero mañana me olvido. Hoy estoy diciendo: Señor, tú eres lo más importante para mí, pero mañana tengo algo que hacer el domingo y no voy. Señor, tú eres, Señor, lo mejor que me ha pasado, hasta el fin estaré contigo, pero mañana caigo enferma y si no encuentro la sanidad en el momento que yo creo, considero que Dios me tiene que sanar, entonces no es Dios. O ya no alabo o adoro con la misma intensidad. Nosotros también somos así, como esta multitud que seguía a Jesús, que primero no importaba nada, que lo más importante era, da igual que mi ropa se manchara, lo lanzaba para que pasara ese pollino. Pasó algo similar en Juan 6, después del milagro de la multiplicación del pan y los peces que dio de comer a más de 5,000 personas. Y ocurrió lo mismo porque la gente vio todo lo que Jesús hacía y sació su necesidad momentánea. Tenían hambre, ¿verdad? Y ante eso, la gente comenzó a seguirlo. Pero hubo un momento en el camino que Jesús se para en medio de la multitud y dice: ¿saben qué? Ustedes solamente me están siguiendo porque sacié su necesidad, porque les di de comer. Pero saben, mejor es que se alimenten en lo espiritual. Yo soy el pan de vida. Mejor aliméntate de lo espiritual
Y no me busques solamente por tu conveniencia, búscame porque verdaderamente quieres alimentar tu espíritu. Y en ese momento la gente se enfadó. ¿Y sabe qué es lo que ocurrió? Que la mayoría dejó de seguirlo. Y tú puedes decir, wow. Pero ahí encontramos la diferencia entre los seguidores y los discípulos. Porque un seguidor solamente va a buscar a Dios por conveniencia. Cuando necesito algo, cuando estoy enfermo, cuando necesito que algo de la iglesia, cuando necesito que Dios haga un milagro en un área determinado. Y ya está. Pero un discípulo es el que decide seguir a Jesús en las buenas y en las malas. Cuando veo salida y cuando no la veo. Cuando hay victoria y cuando no la hay. Pero sabemos que en Cristo siempre podré alzar la hoja de palma, porque en Él siempre voy a tener victoria. Viva o muera, en Él siempre tengo victoria. Porque nosotros como creyentes no morimos. Lo peor que nos puede pasar, por decir algo, lo peor que te puede pasar es morir, pero nosotros no tenemos muerte, tenemos vida eterna. Pasamos a una eternidad con Cristo, tenemos vida de gloria, glorificada. Entonces cuando uno entiende esa realidad, ya no se aferra al mundo, sino Señor, yo estoy aquí hasta el día que tú quieras, hasta el día que yo te pueda servir. Y cuando ya no haga falta, llévame contigo que me quiero ir. Amén. Esa tiene que ser nuestra actitud, no nos podemos aferrar a lo terrenal. Nosotros vivimos bajo lo espiritual. Y cuando nos aferramos a la eternidad, a lo terrenal, es porque de alguna manera el mundo se ha metido en nosotros. Pero mi vida es Cristo. Y eso no lo tenemos que llevar en nuestras venas. Mi vida es Cristo. Y hasta el último latido de mi corazón, mi vida es Cristo. Y ya está. Para que así el enemigo lo tenga claro. Y se vaya de una vez por todas en el nombre de Jesús. Entonces, un Salvador. Él es nuestro Salvador. Como hemos dicho, muchos creían que Él venía para salvar de la opresión política. Ellos esperaban justicia. ¿Cuánto nos gusta la justicia, Quiero que se haga justicia en esto. Quiero ver la mano de Dios. Pero muchas veces, ¿sabes? Nuestro mejor abogado es Cristo. No hay un mejor abogado que Él. El Señor siempre nos ha dicho, tú calla y yo actúo. Tú calla y obedece y yo actúo. Y así lo hemos visto actuar una y otra vez. Así que te puedo decir de lo que hablo. Porque lo he podido experimentar. Entonces tenemos que descansar en la justicia de Dios, tanto para nosotros como para los demás. Y Él hará, Él conoce el corazón de todo el mundo, a Él es el único que no podemos engañar. Podemos engañar a las personas, pero a Dios no. Y Él lo conoce todo. Hay varios puntos que quiero destacar antes de ir cerrando este tiempo. Porque la entrada de Jesús por Jerusalén, montado en el pollino, no anunciaba la entrada, anunciaba la salida. Esta es la realidad. Jesús entraba, pero no entraba para comprarse una casa y quedarse allí, ¿verdad? Jesús entraba sabiendo que Él iba a ser cordero inmolado, que estaría unos días allí y que luego regresaría con el Padre. Él entraba sabiendo que su entrada era una salida. Jesús también anunciaba su conquista con esa entrada, de esa forma, de esa manera. ¿Por qué? Porque el pollino era el animal que utilizaban los reyes cuando entraban en la ciudad que acababan de conquistar. Jesús entraba en ese lugar como conquistador. De hecho, si te paras a pensar, después de este relato de la entrada de Jesús, es cuando Jesús maldice la higuera. Es cuando Jesús entra en el templo y dice todos los vendedores fuera, ¿no? Entra conquistando. Tuvo pocos días, pero se notó. Se notó que llegó. Jesús proclama la paz. ¿Sabes? Si Jesús hubiera entrado por ese mismo sitio, montado a caballo, el caballo
representaba animal de guerra. Entonces él entraría por ese lugar anunciando guerra. Pero él no venía anunciando guerra. Él vino montado en un pollino, porque ¿sabes lo que anunciaba? Con lo que empezamos. Él venía como Dios de paz. Por eso fue su entrada montado en un pollino. Porque venía anunciando paz. La paz ha llegado a ustedes. La paz ahora estará con ustedes para siempre. Pero Jesús también entró como rey, porque era el animal que se consideraba de condición real. Los pollinos eran animales que nunca habían sido montados. La primera persona que lo iba a montar era él. Entonces eran animales que se consideraban reales. Y él entró por ese lugar como rey. Como rey. ¿Qué te parece si te pones de pie? ¿Qué tipo de Mesías es el que esperamos? ¿Qué tipo de Mesías es el que yo quiero? ¿Quiero solamente un Mesías que me ayude cuando lo necesito? Como aquel que tiene una lámpara de Aladino y lo froto cuando lo necesito y cuando no, que se queda ahí la lamparita, que ahí está bien. ¿O quiero un Mesías que verdaderamente yo voy a decidir hoy caminar con él? Caminar con él, sin importar más nada. Yo decido seguirte, Señor, dejado a un lado incluso mis deseos, mis anhelos, y que tú seas lo primero en mí. Al final es decisión nuestra. Nosotros podemos decidir lo que queramos. Yo no estoy diciendo que por esa decisión no vayas a perder la salvación. Seguramente no la pierdas. Pero hay dos maneras de caminar. Caminar con Cristo solamente cuando me convenga, o caminar con Cristo diciendo: sí, Jesús, yo decido coger esta palma, decido agitarla declarando que tú eres mi único Dios, que tú eres el que va a traerme la victoria en cada temporada. Aun cuando no lo vea, yo decido creer que tú vas a ser el que va delante de mí, que tú vas a ser el que guarda a mis hijos, el que guardas a mi familia, el que me protege. Aunque mis ojos no lo vean, me da igual. Yo voy a seguir creyendo y confiando en ti, en lo que tú vas a hacer. ¿Eres seguidor o eres discípulo? Porque como decía el pastor, ser seguidor no cuesta nada, ser discípulo te costará la vida. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida por Cristo? Porque cuando entregamos nuestra vida por Cristo, evidentemente hay dificultades, pero yo no cambiaría mi vida por nada del mundo. No la cambiaría. No hay nada mejor que entregar su vida a Cristo y seguirlo. No hay nada mejor que tú puedas experimentar. No hay nada mejor. Para los que vienen por primera vez o me están viendo desde la pantalla por primera vez, ¿te gustaría comenzar hoy un cambio? Como empezábamos hablando de dar un giro de 180 grados, que verdaderamente hoy te puedas encontrar con Jesús y pueda cambiar tu vida. Me gustaría que pudieras hacer una oración conmigo. Podemos cerrar los ojos. Señor Jesús, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Perdona todos mis pecados. Y hoy decido comenzar una nueva vida contigo. Quiero dar ese giro de 180 grados y convertirme en discípulo tuyo que camina junto a ti hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén.